contentas, Vero Saldaña y yo, Lili Jaime, porque por fin está naciendo este proyecto que llevamos desde el año pasado piloteando. Es este podcast que se llama Emprendedores en Pañales. ¿Qué te parece, mi querida Vero, que este es nuestro primer capítulo? Pues la verdad entusiasmada, contenta y como soy bien presumida, pues ya se lo había presumido a mucha gente y estaban así de ¿cuándo arrancan? ¿Cuándo arrancan? Y estaba la presión. Entonces, ahora lo que vamos a entender es qué es Emprendedores en Pañales, cómo nace, quién es Lili, quién es Vero y por qué. ¿Por qué escuchar Emprendedores en Pañales? Me encanta. Pues bueno, queremos darles un poquito de contexto de dónde viene esta parte. Bueno, Vero, ella es especialista en la parte de gestión emocional, se ha dedicado a dar capacitación, ha tenido, este es su segundo emprendimiento, ha trabajado también a nivel corporativo, ha tenido grandes resultados en áreas desde comerciales, en temas de ventas, temas de, pues muchísimos temas. Vero, ahóndanos un poquito acerca de todos los temas que manejas en tu área de expertise. Bien, pues miren, yo empecé estudiando publicidad, soy licenciada en publicidad, que nunca ejercí, ¿no? Siempre estuve en el área de marketing, en el área de ventas, que aunque son muy cercanas, no es precisamente lo que había eh, estudiado. Pero pues en este camino, un día llegó el llamado a la aventura de lánzate ya, deja de ser Godín, la vocecita, ¿no? Que de repente se escucha. Y entonces en ese deja de ser Godín, pues dejo de ser Godín y me lanzo al emprendimiento sin tener una remota idea de lo que significaba, ¿no? O sea, me lancé a la aventura así de, Gracias. sí, suena bien bonito ser mi propio jefe. Entonces, pues me lancé a la aventura, cambiando de carrera cerca de los 38 años, imagínense, pues para empezar a experimentar. Y pues bueno, la vida ya me ha traído aquí, hoy con una empresa que se dedica al desarrollo del potencial humano y organizacional. Nos ha ido bien, hemos, como mencionabas, atendido empresas transnacionales, nacionales, pequeñas, medianas, micros, pero sobre todo ayudando a emprendedores, ¿no? Que es la parte de mentoring y coaching que hemos estado trabajando juntas, Lili y yo, pues ya a lo largo que son 5 años ya, Lili. Yo creo que 5 años o 6 por ahí, ya tenemos un ratito. Y entonces como que vamos descubriendo en pues en esta vida del emprendimiento que pues tenemos demasiado en común, ¿no? La realidad es que Vero y yo hemos tenido varias alianzas y varias locuras que me ha seguido Vero de pronto, que el tercer encuentro de marketing personal y temas, y siempre nos hemos complementado muy bien a nivel personal y profesional. Y la realidad es que mi historia es un poco similar, o sea, al final yo estudié comunicación, luego estudié marketing, luego hice un MBA, y pues ya una vez que había concluido mi MBA y era una exitosísima directora comercial y de marketing, se me metió el diablo y entonces dije como que tiene que haber algo más que, pues, que cobrar el día 15 y el día 30, y en ese estado de comodidad me sentí demasiado incómoda y renuncié a mi trabajo sin saber lo que estaba haciendo, ni siquiera se oía en ese entonces, yo no había escuchado de emprendimiento ni nada. La gente me decía, ¿por qué no pones un negocio? Y yo decía, ¿para qué? Hombre, yo estoy feliz cobrando mi quincena, ¿no? Entonces, cuando ya llega ese momento de quiebre fue porque conozco lo de imagen, veo el Colegio de Imagen Pública y digo, pues yo en un estado de aburrimiento buscando un doctorado me aparece y pues me inscribo a una especialidad y en ese momento digo, cambio de giro, renuncio, no sabía de qué iba a vivir, no sabía en qué me estaba metiendo, no sabía qué estaba emprendiendo, ni siquiera sabía en el fondo si me iba a ir bien, no tenía ninguna conciencia. Y pues también ya andaba por ahí de los 37, yo creo también por ahí, como que esa edad llega el llamado, ¿no? Ay, la Sí llegó el reinvención. llamado y la realidad es que pues heme aquí, que pues ya la verdad es que llevo pues ya varios años, casi 8 años yo creo, en esto del emprendimiento, viviendo al 100% de esto, teniendo algunas unidades de negocio, imagen, marketing personal y sobre todo en esta parte de mentoría a los emprendedores, ¿no? Y esto se dio pues de una manera bastante orgánica y pues el siguiente paso inevitable era hacer este podcast. ¿Por qué hicimos el podcast? ¿Qué buscábamos, mi querida Vero? Pues una noche de copas, una noche loca. Ese Sí. es el tipo de cosas que creamos en esos espacios de locura, ¿eh? No vayan a pensar otra cosa. Pero sí, o sea, es que fue el estar jugando, peloteando, porque somos bien intensas los dos, acompañadas, me acuerdo de 1 kilo de papas papas frituras con Ah, qué harta salsa rico, Valentina, ¿te quisiera acuerdas? tenerlas ahora mismo.
Pues sí, entonces echándonos unas muy buenas papas, una buena sangría, pues empezó el tema del emprendedurismo y nos aventamos con el primer programa, ¿te acuerdas? Sí, Eh, sí. Aquel, es recuérdame el nombre, ya se me olvidó. Nosotros le Ah, llamamos. Cursomaníacos. Sí, o sea, el punto fue un poquito también esta intensidad que tenemos de preguntarnos, ¿por qué si uno sabe lo que tiene que hacer no lo hace, no? Y de pronto era, ¿por qué los clientes estudian y tienen 50,000 certificaciones y no ejecutan y siempre están estudiando? Y empezó el concepto este que nos inventamos de la cursomanía, ¿no? Entonces, la gente era cursomanía, que esa era nuestra audiencia, probablemente tú que nos escuches también eres un cursomaníaco, y básicamente es estudiar, aprender y ser una enciclopedia y no ejecutar absolutamente nada, porque cada curso te demuestra que no sabes nada y que tienes que seguir estudiando, y entonces estás esperando ese momento para que todo sea perfecto, se alineen los astros y puedas empezar ese negocio, ¿no? Entonces justamente ahí empezó y hicimos este grupo de mentoría y coaching que se llamaba Grupo Elite, era el nombre, ¿no? Exacto. Y era Grupo Elite porque les tenemos que decir, no en un tema de discriminación, sino en un tema de necesitas estar listo para dar ese paso, ¿no? ¿Cómo lo dijimos nosotros en nuestras palabras mortales? Que damos una patada en el trasero, Tal cual, ¿no? tal cual. Y justo el perfil de la gente eran emprendedores o gente que quería emprender o que ya estaba emprendiendo en otro giro y tenía de verdad las ganas, la pasión de hacer algo diferente, pero no se animaba. Y Hasta el eran, conocimiento. sí, todo, o sea, curso tras curso, y siempre había una muy buena excusa como para no arrancar. Uh -huh. Entonces, fue esto de, y se los decíamos así, ¿eh? O sea, vamos a hacer tu patada en el trasero, o sea, o sales o sales. Y Sí, fue divertidísimo. Bueno, sí. eso también dijeron ellas, ¿eh? No crean que nada más divertido para nosotros. Claro, y la verdad es que hubo varios resultados, la gente empezó a dar sus cursos, hicieron sus capacitaciones y todo esto, y desde ahí se sembró la semilla el año pasado, y obviamente seguimos en nuestras carreras, cada quien haciendo lo suyo con sus clientes de manera individual, pero después surge un proyecto al cual yo estaba como esos cursomaníacos, o sea, en el sentido de no ejecutaba el tema del libro, que también eso tuvo mucho que ver. Estuve yo 2 años, o sea, yo digo que este es el embarazo más largo que un ser humano ha tenido, porque este ni siquiera fue un parto natural, ya fue una cesárea, hubo que haber una intervención después de 24 meses gestando mi hijo, que es este libro, y que nace porque la gente, literal, mis clientes lo piden, o sea, ellos no textualmente me dijeron, danos un libro, pero querían, o sea, toda esta mentoría como tenerla por escrito, querían tener como un manual, querían tener una guía más que pudieran estar repasando o cosas de ese estilo. Surge, se lanza el libro que se llama Sea un producto ganador, al cual inevitablemente, claro, yo estamos hablando que soy inexperta, es mi primer libro y demás, que por cierto es un bestseller, también Vero tiene su bestseller, ahorita nos cuentas, pero obviamente cuando ya empiezo a hacerlo de manera profesional, primero iba a salir solo en Amazon y después se vuelve un libro, pues me dice el editor, cuando ya tengo un editor, ajá, ¿y el prólogo qué es eso? No, pues tiene que haber un prólogo, y obviamente es la única persona en la que pude pensar, pues era Vero. Entonces Vero es el prólogo de este libro y curiosamente, eso quiero que lo platiques tú, Vero, mucho de lo que dice el prólogo es la razón por la cual hoy estamos en este podcast, Emprendedores en Pañales. ¿Qué decía ese prólogo, mi querida Vero? Ya ni me acuerdo, ya ves, me pusiste a leer el libro. No, bueno, básicamente tiene que ver con que muchos de los emprendedores que inician algo no duran ni 2 años, ¿no? Y las estadísticas son altísimas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, las ganas las tenemos, la idea o a veces hasta la necesidad la tenemos. ¿Qué es lo que está faltando? El paso a paso, ¿no? El vete de la manita. Y en ese prólogo lo que digo es, si yo hubiera tenido ese libro cuando empecé a emprender, créanme que mi vida hubiera sido más fácil, ¿no? No creo que hubiera salido todo regalado, porque eso no sucede en ningún momento con ningún tipo ni de empresas, ni de emprendimientos, ni de nada, pero por lo menos ya hubiera tenido ahí un poco de estructura de por dónde, así como, porque la y eso es lo que nos daba el libro, el paso al paso, uno a uno, de lo que teníamos que hacer. Y la verdad es un libro que no se lo pierdan, Sea un producto ganador se llama, lo encuentran en Amazon o aquí en ya venta directa del libro impreso, pero la verdad, justo ayuda mucho a los emprendedores a darles estructura
pero de una forma, fíjate bien, holística. O sea, no, es más, este libro te podía ayudarte a preparar para llegar a una preincubadora o a una incubadora de negocios, que hoy también están mucho de moda, que hay patrocinadores, pero son las bases, es la carnita. Exacto, y finalmente esa es un poco la idea, ¿no? O sea, el hacer el podcast es que nosotros podamos ayudarte a que despiertes a ese mentor que ya traes dentro. O sea, al final del día cuando habla Vero y dice esta parte holística, es cierto, o sea, al final del día emprender es sacar habilidades que no tienes cuando eres un empleado. Y aunque seas un director comercial y aunque tengas la máxima responsabilidad y manejes N cantidad de personas, cuando tú te vuelves emprendedor, tienes que pasar de ser tu jefe a convertirte en una marca. Y eso es todo un proceso que se va llevando desde el autoconocimiento, son muchos pasos. Y al final eso es un poquito la propuesta de hacer este podcast, ¿no? O sea, que realmente tú puedas aprender cómo activar a este mentor interno y hacerlo como también ya tienes el conocimiento, ahora falta activar la parte de la intuición, o sea, también hay una parte intuitiva, ¿no? Y justamente hoy, en este primer capítulo, es invitarte si tú tienes menos de 2 años en tu emprendimiento, si eres bastante nuevo, si estás bastante, de pronto un poquito estancado, ¿no? Que no sabes cómo la pandemia pudo sacudir tu negocio, pues eso es estar compartiendo todas este conocimiento y este camino que ya recorrimos. Y seguramente algo te va a servir y sobre todo que sepas que no estás solo. Todos necesitamos un cómplice cuando estamos emprendiendo porque es un camino que llega a ser bastante solitario. Años después ya tengo a mis aliados, pero en mis primeros años estaba sola y mi alma, o sea, nomás no había quien me ayudara y de pronto contrata uno gente y no sabes quién es la persona buena, ¿no? Y hoy en este mundo que estamos enfermos de qué, mi querida Rubia, de la infodemia, ¿no? Infodemia, o sea, de verdad la cantidad de información que recibimos por todos lados ya ni siquiera nos permite discriminar, ya no sabemos qué es verdad, qué no es verdad, qué sí sirve, qué no sirve, pero lo triste de todo esto es que todo el mundo vende fórmulas mágicas, ¿no? Como esa crema que estaban vendiendo algunos años, que si te la ponías bajabas como 20 kilos, y yo así de, ¿y cómo la mano no te adelgaza, no? O sea, te adelgazaba todo menos la mano con la que te ponías la Oye, qué crema. buena reflexión, ¿eh? Pues sí, o sea, te adelgazaba todo menos la mano con la que te ponías la crema, porque no es ponte guantes. Pero bueno, entonces, en esta infodemia y en esta época de productos milagro, de servicios milagro, pues creo que sí necesitamos un buen acompañamiento, ¿no? Porque hay muchos mitos de, es que tienes que abrir tus redes sociales y para hacerte viral tienes que bailar como payasito. A ver, espérate, ¿no? Si tu negocio no va en función de eso, ¿para qué lo haces? Para atraer gente. ¿Y esa gente te compra? Pregunto, ¿no? Entonces, sí, adelante, Lili. Sí, y muchas veces esto parece más como un hobby que un negocio, porque un negocio necesita ser rentable, porque si tú no ganas dinero, entonces, pues perdón, pero solamente es un Bueno, hobby. Por eso estas cifras de que a los 2 años quiebras, pues claro, porque se te acaba el capital, se te acaba tu liquidación si es que te liquidaron, o tus ahorros, o lo que te haya prestado tus familiares. O sea, al final no es un negocio. Y justamente en esta parte que dice Vero tiene toda la razón, ¿no? Estamos tan intoxicados que hoy necesitamos, el tema del día de hoy ya puntualmente para entrar, es desarrollar un pensamiento crítico. ¿Y a qué se refiere esta parte de pensamiento crítico para poder discernir? ¿Qué sería esta parte, Vero? a ver, cuando estamos hablando de pensamiento crítico, es esta manera de tomar la información que necesitas y que tenga un sustento real, ¿no? O sea, ¿quién dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo sacó esas conclusiones? Y no irnos con la borregada de porque un influencer me dijo que yo haga esto, entonces lo voy a hacer. A ver, espérame, ¿cuáles son estas bases, el sustento, la experiencia, los resultados? Para que entonces esta infodemia se empiece a hacer un poco más clara para que yo pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Y no decisiones basadas en supuestos. Y al final sucede un fenómeno todavía más impactante, que con tanta información, pues más te paralizas, porque entonces dices, por un lado, me están diciendo esta cosa y el otro, entonces vas a encontrar muchas contradicciones. ¿Cuál es la verdadera respuesta? Por eso hablamos de activar al mentor interno. O sea, al final, cuando tienes ya la información sustentada, es decir, a ver, yo quiero que a mí me dé mentoría alguien que ya
que ya realmente demostró con hechos que sabe manejar ese punto, no que te digan, vuélvete millonario en 10 días, alguien que pues no es millonario. Entonces, ¿por qué está hablando? O sea, hoy el famosísimo experto, que cualquiera es experto de todo, no es cierto. O sea, al final, en los negocios, sí necesitas una cierta evidencia, seguir personas que tienen los resultados que tú estás buscando. Y ese es un tema complicado. A veces es más, como aunque es uno de mis temas, pero es más marketing o más tema de imagen pública que realidad. Entonces, el desarrollar este pensamiento crítico se vuelve vital para poder realmente aprovechar la información que recibimos y entender que esto es prueba y error. Al final del día, cada negocio no se maneja en situaciones idénticas. Por eso es que el método que dice Vero o la receta o la fórmula tipo hot cakes no funciona, porque a lo mejor tú tienes otros huevos que no tienen los huevos de la receta metafóricamente y en la vida real. Hablando de tamaños de huevos, chicos, o sea, hay Puede huevos de codorniz, ¿no? Puede ser. Y entonces ya tus huevos no funcionan en la receta del pastel, porque a lo mejor tu leche está muy diluida. Entonces hay que ir adaptando cada uno de nosotros la información y hacer la tuya. Y claro que muchas cosas que a alguien le funcionan pueden no funcionarte a ti. La invitación es que venimos a reflexionar y a compartir lo que nos ha funcionado y también lo que no nos ha funcionado para que ni te metas ahí, ¿no? Al final es tu decisión, pero es un poquito eso, es compartir las experiencias una vez que ya tenemos los conocimientos validados por nuestra trayectoria. Ahora sí, hablaremos de nuestra experiencia, que para mí es lo más valioso al final del día, ¿no? Claro, y además estas decisiones no solo están basadas en un pensamiento crítico, sino también algo que se ha demeritado mucho a lo largo del tiempo, y es esta inteligencia intuitiva, ¿no? Es como apagar mi voz interna. Al final del día, tú eres el experto en tu negocio, en tu mercado, en lo que quieres hacer, en lo que crees que puede funcionar, pero a veces callamos esa voz, ¿no? Porque nos vamos con la parte racional. Entonces, es un poco de todo. No es vete como el burro que tocó la flauta, ¿no? Siguiendo tu intuición, no tampoco. Es este equilibrio en estas dos cosas. Y es lo que hablábamos Lili y yo hoy en la mañana que estábamos justamente preparando este podcast para hablar de, a ver, ¿por qué cuando emprendo algo sale exitoso? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué te dice, me late que por aquí, me late por aquí no? ¿Y cómo lo sustentas? ¿No? Porque la inteligencia intuitiva no nada más es decir, me late, yo creo que, es, me late, yo creo que, pero basado en todo tu todo tu expertise de vida. Y entonces, también lo que vamos a abordar son todos estos mitos que están detrás del emprendedurismo, ¿no? Clásico de que dejas de ser godín, pero es que no sé hacer nada. Y yo así de, güey, no me digas que no sabes hacer nada. No, es que, y lo digo porque a mí me pasó, ¿eh? Cuando salí pues soy muy buena en ventas tuve muchos reconocimientos, ¿no? Padrísimos, sí, jajaja, viajes, premios, monedas, ¿verdad? Y cuando salgo y digo, pero es que no tengo experiencia, como capacitadora o como coach. No, a ver, ¿no trabajabas en nada en tu anterior empresa? No, claro. A ver, entonces como que no tienes experiencia. Y entonces estos logros que tenemos los vamos minimizando, encasillando en otras cosas y creemos que llegamos al mundo del emprendedurismo con las manos vacías. Y no es cierto. Ese es un punto de inflexión bien importante. Pareciera que cuando nosotros somos empleados, directivos o el puesto que hayamos tenido, pareciera que somos alguien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque literalmente tenemos una marca atrás que nos está respaldando. Entonces, ya no tienes apellido, ya eres Lili de la empresa, el apellido es la empresa, ¿no? Entonces, cuando renuncias, el primer desafío al que tú te enfrentas, que yo también me pasó, de pronto es cuando ya entras en conciencia, dices, no, es que ahora ya mi barrio no me respalda, porque ya nomás soy Lili Jaime, ajá, o sea, ¿qué? Pues nadie me conoce, o sea, me conocían pues casi la gente que trabajaba para mí y nada más, o los que me contrataron. Entonces, obviamente, Tus parientes y amigos. literalmente, ¿no? Y son a los que, por amor a Dios, grábatelo y tatúatelo en tu cerebro, déjalos de acosar y de estarles vendiendo. Te van a hacer el paro la primera vez, pero tu negocio no se va a sostener de tus pobres familiares ni de tu círculo cercano. No funciona así. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos, ¿no?
quitarte esa idea, quitarte ese chip y decir, tengo todo este conocimiento y necesitas mucha valentía y sobre todo una gran autoestima para salirle al mundo y decir frases como, esto valen mis servicios. Cobrar requiere de autoestima, que en ese momento cuando pierdes el empleo, pierdes parte de tu seguridad personal. Eso es Sí, impresionante. sí, 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 totalmente de acuerdo. Y sobre todo porque hay que ver las condiciones por las que dejaste de ser Godín. No es lo mismo que tú decidas lanzarte a la aventura a que te den una patada en el trasero y tengas que comenzar la aventura, ¿no? Entonces, aunque digas, no, fue una injusticia, yo necesitaba, yo soy Juan Camaney, para quienes no tienen idea de quién fue Juan Camaney, pues ahí lo googlean, ¿no? Sobre todo si eres un millennial o centennial, pero es difícil cuando sales al campo. Y hay muchos escenarios, ¿no? Hay gente que te conoce muy bien y que puede ser referente en el área en el que estabas, pero tú ya cambiaste de carrera, el caso me pasó, ¿no? Cambias de carrera. No, pues mejor, yo te contrato de lo que eras antes, regrésate al godinato. Y ahí viene, ¿no? La llamada del sistema a que regreses a donde estabas, donde eras buena y donde sí te dan chamba. Oye, no, pero es que ahora estoy haciendo esto, no, pues eso no me interesa, ¿no? Y tú así de, oh, o sales a la calle y como no tengo experiencia, pues lo voy a regalar o lo voy a cobrar a 1 peso. Y se lo vendes a quien no lo necesita. O a quien lo necesita, pero pues te doy 5 centavos si quieres. Oye, pero cuesta 10 pesos. No, pues 5 centavos. Y entonces empiezas a establecer creencias que te alejan del pensamiento crítico, ojo, en donde dices, ok, no, no me van a pagar lo que yo merezco, claro, pues como no tengo experiencia, claro, como no tengo no sé qué, pero es que no ven que la calidad que estoy ofreciendo es superior y me comparan con, van a pasar muchas cosas, sobre todo cuando le quieres vender a quien no es tu cliente. Por supuesto, y complementando esta parte que dices en el pensamiento crítico, un súper tip que tú tienes que hacer y que te empieza a dar esta seguridad, tú necesitas hacer investigación, scouting, benchmarking, como le quieras llamar. O sea, tú tienes que empezar a empaparte, por ejemplo, nosotras que cambiamos de giro, y mucha gente que emprende cambia de giro, ¿no? O sea, a lo mejor eras una contadora y de pronto pones una fábrica de algo. Pues es que ya no es tu área de expertise, definitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que te puede empezar a dejar de estar en las ambigüedades y en el sufrimiento innecesario y en el victimismo de que no sabes nada y por eso nadie te contrata, es empezar a averiguar qué está pasando en el mercado. Y entonces cuando tú empiezas a averiguar qué están haciendo, qué están cobrando, te juro que vas a acabar con una sensación de decir, a ver, ¿cómo esa persona cobra más que yo si yo sé más? Y entonces eso te va dando un refuerzo positivo y lo estás viendo de una manera objetiva, no desde el ego, porque claro, como ya está un poquito dañada tu propia identidad, porque ya no eres ese director, sino ya no más es nombre y apellidos impuesto, eso te va ayudando, porque objetivamente dices, soy capaz de hacer eso y más. A ver, empiezas a analizar, por eso para mí es muy importante hablar de este inventario de conocimientos, o sea, tienes que, de una manera muy realista, qué has estudiado, en qué eres muy bueno, cuáles son tus habilidades, y eso te va ayudando a que seas más objetivo, porque claro, si estás infladito en el ego, pues vas a decir, soy acá el mejor de todos. Sí, pero la realidad es quién te avala, no puedes estar dando o no, bueno, sí puedes, pero no deberías o no recomendamos, Vero y yo, que estés hablando de temas que no son de tu dominio y sobre todo temas de salud. O sea, ¿cuánta gente hoy no se pone a dar dietas y no estudió nutrición? O sea, simplemente porque ellos descubrieron el té quemagrasa y bajaron 10 kilos, ya se ponen a estar hablando de esos temas. Entonces, eso es lo realmente delicado. ¿Cómo diferenciar a esta persona con gran fama, grandes seguidores en redes sociales, pero que en realidad no tiene un sustento que le permita? Ahí estamos hablando de un ego inflado, o el que de verdad estudió 50,000 certificaciones y sigue diciendo, no, es que no soy lo suficientemente sabio para dar no sé, una asesoría. Entonces, esa es la delgada línea. Ahí el pensamiento crítico es vital. ¿Qué sí soy y qué no soy? Eso es clave. Y a partir de ahí empezar pues, a reconstruirte como lo que hoy eres, una nueva marca que está naciendo, pero no una nueva persona, libro en blanco, que son cosas Exacto. distintas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Lee. Y ojo, porque entonces el pensamiento crítico y la inteligencia intuitiva viene de otros elementos. Y para poder combatir la infodemia, yo te invito
a que esta información que estás escuchando en este podcast y cualquiera que te venga en temas de lo que quieras, lo pongas en estado mu. Y ahí te va lo que es estado mu. Los occidentales, cuando recibimos información, la ponemos en dos charolas, o lo que me sirve o lo que no me sirve, ¿no? Entonces, este podcast pues suena padre, ¿no? Pues ya escribieron libros padrísimo, entonces pues sí, han de ser buenas las mujeres, ¿no? Y además son divertidas, sí, jajaja. Entonces, segurito, segurito voy a tener éxito. O, no, bueno, es que aquí pues me lo estás diciendo con tal seriedad y tal producción de comerciales que entonces ha de ser verdad. Entonces, tendemos a decir, ¿me sirve o no me sirve? Sin embargo, los orientales en su cultura tienden a recibir esta información y meter una tercera bandeja. Y la tercera bandeja se llama estado mu. Y en estado mu estoy recibiendo esta información y antes de aceptarla o de rechazarla, primero me informo, averiguo más, investigo, ¿no? ¿Cuáles son sus credenciales, diría Lili, ¿no? ¿En qué se basa para hacer esto? ¿O en qué se basa? Ahora, no es lo mismo una recomendación desde mi experiencia a algo ya probado y sustentado, que es otro boleto, pero tú ya vas con esa conciencia, ¿no? Entonces, creo que el primer tip para emprendedores en pañales es ponte en estado mu cuando se trate de emprender, ya sea si estás recibiendo información nueva acerca de lo que hace la competencia, de lo que cobra la competencia, ponlo en estado mu hasta que lo compruebes y después actúas. ¿No, Lili? Y aparte, me encanta lo que estás planteando, es poderosísima esta herramienta. Y también en esto de investiga es apoquina. Vas a tener que pagar, vas a tener que tomar cursos, pero no desde la cursomanía, sino desde un enfoque de análisis. ¿Qué están haciendo? A mí me encanta hablar siempre con Vero porque Vero es la experta en las preguntas incómodas. O sea, es esa pregunta que nunca te has hecho y no tienes la respuesta, ¿no? Y al final es un poco esa parte, o sea, tú te vas a meter a escuchar porque tú lo tienes que vivir así, o sea, es de viva voz, o sea, no te lo tiene que decir un tercero, tú tienes que experimentar desde el servicio. Cuando tú haces una propuesta de valor, pues tú lo primero que necesitas saber es qué está pasando en el mercado, ¿no? Y justamente el pensamiento crítico es el que te lleva a encontrar esas grietas, es decir, oye, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido tal cosa? Bueno, hay que ver si tu idea no es muy descabellada y por algo a nadie se le ha ocurrido, o simplemente todo el mundo está repitiendo el mismo modelo cuando hay otras posibilidades de aportar mucho más valor, ¿no? Entonces, al final, eso también te lleva a lo que es la verdadera innovación. La gente cree que innovar es ser Steve Jobs e inventarte lo que no existe. No necesariamente. Muchas veces es replantear porque entendamos algo. Las necesidades de los clientes son las mismas, las tuyas, las mías, las de Vero y las de todo el mundo son las mismas, solo que hoy buscas formas más sofisticadas de resolverlas. Entonces, ¿qué necesitas? Pues discernir entre qué es una idea loca y descabellada y que tiene una posibilidad de ser ejecutada en un ambiente controlado, ¿no? Entonces, tienes que volverte una persona con una capacidad de seleccionar la información que sí suma en tu vida y la que no. ¿Es algo fácil? No, es algo sumamente difícil. Se puede conseguir, sí, pero hay mucho del modelo que se llama Lean Startup, que básicamente, ¿qué te dice? Haz una prueba de mercado lo más barato posible, no vayas a querer hacer todo súper profesional si ni siquiera sabes si va a funcionar, y entonces es mucho observación, prueba y error, y empezar a sacar la información que estás recibiendo, porque muchas veces te puedes dejar engañar porque alguien te compró algo, sí, pero tal vez supiste ser buen vendedor, pero nunca hay una recompra, ya no sirvió para nada, o sea, a lo mejor eres bueno en un inicio, entonces tienes que saber si tú quieres ser un emprendedor, entender que hay muchos desafíos, que esto es una montaña rusa, y de pronto pegas y cuando ya estás triunfando, ¿qué crees? La estrategia empieza a morir. Y ahí es donde tú tienes que identificar, porque pasan estas emociones donde tú dices, lo que decía Vero, ¿no? Pues mejor me regreso a ser empleado porque esto ya no jaló, no, espérate. Tienes que empezar a entender qué pasó, una pandemia, un esto, pero de una manera muy crítica, ¿no? O sea, o sea, como lejos de las pasiones y muy analizando lo que está pasando. Y para mí el referente siempre es la economía global. Si las marcas de lujo siguen vendiendo, hay dinero en el mundo. Y por eso Vero hacía el hincapié de, claro, le quieres vender al que no lo necesita, pues ni regalado lo va a aceptar.
que también ese es uno de los puntos que hablaremos más a detalle, ¿no? Pero entonces, en conclusión, el pensamiento crítico es el que te va a permitir hacerte las preguntas correctas para tomar las mejores decisiones posibles, y te vas a equivocar, sí, pero por lo menos pasaste por un filtro de una reflexión con un cierto análisis e investigación previo. Exactamente. Y pues bueno, ya estamos cerrando entonces este primer capítulo de podcast. Espero que lo hayas disfrutado. La verdad es que yo me la paso bomba aquí echando chisme con Lili. Y pues bueno, si me permite, Lili, hacer una recomendación de un libro. Por supuesto, claro. Por supuesto, sea un producto ganador de cabecera, por favor, ¿no? Es el paso a paso como para poder empezar en temas de emprendedurismo. Este bestseller lo pueden encontrar en Amazon, mira, ya sale el corazoncito, y de verdad está súper digerible, o sea, no tiene conceptos así todos locos, mafujos que te cuesta trabajo entender, sino si tú logras hacer paso a paso, pues te lo llevas. Y segunda recomendación, hay un libro que se llama Blink, Inteligencia Intuitiva, de Malcolm Gladwell. Te recomiendo leerlo. La verdad es que para que tú entiendas de qué estamos hablando y de cómo darle peso a tu voz interior, ¿no? Que eso es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo de Emprendedores en Pañales, porque ¿cuál es nuestro lema, Lili? Nuestro lema es, fíjate muy bien, ¿estamos listas? 1, 2, 3. Activa a tu mentor interno. Ok, entonces tú tienes un mentor interno, basado en toda tu experiencia, todo tu conocimiento, todas tus barrabasadas, porque eso también suma. Y entonces esa es la voz que vas a tener que escuchar, sobre todo cuando hay decisiones que son difíciles de tomar, ¿no? ¿Qué te dice tu inteligencia interna? Entonces empiézalo a leer. Te propongo, Lili, que al final de cada podcast hagamos una recomendación de un libro que ellos puedan irse Me encanta. Está empapando. padrísimo. Y ojo, no tiene que ver solamente o únicamente con emprendedurismo. Acuérdense que tenemos que ser versátiles y empezar a leer de otros lados para inspirarnos, ¿no? Sí. Entonces, aviéntate series de Netflix, caricaturas infantiles, o sea, de todos lados puedes obtener inspiración para empezar a crear algo diferente. Y pues de mi parte es todo, Lili. ¿Tú qué nos cuentas? Me encanta lo que estás diciendo, y yo cerraría solamente con entender que el éxito es multifactorial. No te puedes concentrar en un solo tema. Recuerda lo que yo te decía hace ratito. Un emprendedor necesita desarrollar habilidades que no tienes ni siendo un director de una empresa. O sea, necesitas ver más allá. Entonces, pues bueno, nos vemos en nuestro siguiente capítulo la próxima semana, y pues te prometemos que esto se va a poner buenísimo. Haznos, por favor, saber toda la información que te sea valiosa. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Vero Saldaña, Lili Jaime, búscanos y estaremos compartiendo contigo con muchísimo gusto. Y si se te antoja, el próximo capítulo estaríamos hablando de quiénes son estos emprendedores en pañales, para que empieces a identificar el perfil y decir, sí, soy de esos, de aquí soy, ¿no? Soy cliente de esta fila, para ver qué te unes. Muchas gracias, les mandamos un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. Nos Bye, escuchamos. bye. Bye.